Está con nosotros el representante de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, porque el sector turístico está en agonía. Saludo a Holbach Muñetón, presidente de la Federación. ¿Cómo le va, Holbach? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Gracias. El reglamento a la ley de turismo emitido a través del decreto 333, que se publicó en el registro oficial el 15 de julio, trae nuevas disposiciones para la devolución del impuesto al valor agregado en 3 casos: para personas de la tercera edad con discapacidad, para compra de chasis local, y sin embargo desde el sector del turismo se alerta una crítica situación debido a varios factores y se solicita al gobierno medidas urgentes. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Primero, la producción. No hay producción. Cuando digo la producción, la materia prima la tenemos nosotros y la producción son, llamémoslo, los turistas internacionales, los huéspedes internacionales, nacionales, todo esto, y cada vez va bajando. ¿Y por qué va bajando? La mala información, la mala noticia internacionalmente sobre el tema de seguridad, que a nosotros, desde el punto de vista, puede ser que se ha hecho un trabajo y se está haciendo un trabajo en materia de seguridad, pero la percepción sigue latente que la inseguridad sigue creciendo. Por eso digo, la percepción, quizás la realidad sea una y la percepción sea otra. El fin de semana, dicen las autoridades, al hacer la evaluación, se llega a la conclusión de que, por ejemplo, en provincias como Manabí se ha bajado al 18% el índice de muertes violentas y que aparentemente la situación está controlada. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, ponernos a discutir en base a cifras no... tiene la data real, la tiene el Estado, la tiene el gobierno, y está bien, y debe ser así. Pero por eso yo dije, la percepción, de repente no van en el mismo camino. La realidad es una y la percepción es otra. Hay que trabajar en comunicación, en percepción, en dar confianza al ecuatoriano para que viaje en el Ecuador, para que viaje internamente, y de pronto, si es que no hay, porque no lo sabemos, alguna PR internacional, una relacionista pública internacional que maneje la noticia. ¿Cuál es el problema del sector? Es la falta de liquidez, la falta de clientes, la falta a quién vender sus servicios. Los guías de turismo están complicados, los restaurantes, hoteles, transporte turístico, todo lo que tiene que ver con la cadena de valor del sector turístico. ¿Para ustedes no tiene validez las campañas y de promoción turística que hace el Ministerio de Turismo y que fortalece, según ellos, la imagen del país? Porque se señala, por ejemplo, que en Estados Unidos y Canadá se va a realizar la promoción turística del Ecuador. ¿Esos esfuerzos no son tomados en cuenta por ustedes? Por supuesto que sí. Nunca hemos dicho que no. Siempre hay que hablar en cifras. En el Ecuador, en sus buenos momentos, venían cerca, en números cerrados, hablemos, 1.900.000 visitantes. Si usted me pregunta cuántos turistas venían, no le podría decir, porque no está realmente segmentado cuántos turistas venían acá al Ecuador. Pero con 1.500.000, 1.900.000 visitantes, canadienses llegaban 50.000 canadienses. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. Nuestro mejor mercado es el norteamericano, que son 4 en números cerrados, igual 400.000 norteamericanos en el año en nuestros mejores momentos. Ese es mi mejor mercado y es mi mejor cliente. Hacia allá es donde debemos ir. Está muy bien, pero hay que hacer varias cosas en paralelo. Por ejemplo, el verdadero alivio financiero. ¿Qué quiero decir con esto? Después del COVID, el sector turístico la está pasando mal, la ha pasado mal y la sigue pasando mal. Palabras del ministro, que dijo, la estamos pasando mal. Entonces, hay que ver, tenemos una funda llena de deudas, y esas deudas son las que nosotros nos preocupa realmente, que no las hemos podido solucionar por falta de la reactivación económica. Hablemos de esas deudas, los montos y con qué entidades. Algunos tienen con Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador. ¿Qué proponen ustedes? ¿Qué se debería hacer? Bueno, nosotros no es que decimos no queremos pagar.
No, lo que hemos dicho, necesitamos tiempo, bajar las tasas de interés. En corporación financiera se está haciendo eso, pero hay casos puntuales en el cual la situación está complicada. Yo sí creo que habría que ver tema por tema, que no es que sean 10.000, no, pero hay un tema en lo que usted inició, en que me dijo el reglamento. Sí, el reglamento, hay temas como, por ejemplo, ponerse de acuerdo, coincidir, ya, entonces, con la institución financiera. Ahí es donde en un momento dado nos podemos estar empantanando, porque nosotros tenemos el negocio, está el negocio en marcha, está funcionando, y lo que nos falta es la clientela. ¿Y eso por qué nos falta? Porque cada vez las personas tienen más miedo. Pasa en Guayaquil, pasa en Quito, pasa en Galápagos. Tiene miedo salir a la calle, tiene miedo pasear o tienen miedo venir. Claro que en la conectividad terrestre hay factores exógenos que nos molestan con la conectividad terrestre, como las lluvias, los deslaves, que eso no es culpa de nadie, pero en eso hay que trabajar, y que tendríamos que ver conectividad aérea, que ya se le dio un beneficio. Se le quitó el ISD y se le bajó 1% cada año, y ese beneficio se ve reflejado en el costo de los pasajes nacionales, y no se lo ve. Entonces ustedes dicen, ¿cómo vamos a devolver el IVA si no tenemos clientes? Básicamente es eso. Sí, básicamente eso. En los feriados se activa, y las cifras no las ponemos nosotros. Las cifras hemos presentado un estudio, lo hemos presentado a la prensa. Las cifras son del propio Banco Central, en las intenciones de venir al Ecuador, de buscar en las redes. El Ecuador va a la baja. Quito está alrededor del 40% hablemos de producción en materia turística. Guayaquil está casi al 30% de producción. Los dos han bajado más o menos un 10% de la misma época del 2023. Entonces, si usted me pregunta cómo vemos el futuro, desgraciadamente no le podría decir, porque muchas veces el futuro está conectado a las noticias. ¿Qué quiero decir con esto? A las noticias, si hay robos, si hay sicariatos, si hay desmanes, etcétera, etcétera. No hay una estabilidad. Y además, para venir al Ecuador, un turista internacional toma la decisión muchas veces 6 meses antes. Y algo que sí nos ha afectado es el tema, y parece mentira, un término, como decir, el término de guerra. Nadie quiere venir a una ciudad o a un país que dicen, bueno, estamos en un tema de guerra con la guerrilla, con el narcotráfico, y está bien, ese es el término, pero eso también nos ha afectado. ¿Qué entonces ustedes señalan o proponen en cuanto a reuniones con el gobierno? ¿Hay una posibilidad de acercamiento para mostrar el nivel de agonía en el que está en el sector turístico? Más cuando en esta época de verano, por ejemplo, en la sierra, la gente intenta viajar hacia la costa y lo que se encuentra es inseguridad, lo que se encuentra es un mal estado vial. Es decir, todos esos factores hacen pensar en que el turismo, sobre todo el interno, no quiera moverse como antes. Así es, como usted lo dice. ¿Por qué queremos reunirnos con el presidente en su momento? Es explicar este tema, que estoy seguro que lo sabe a través del ministro, explicar el tema, ver nosotros qué es lo que decíamos, poner el hombro y poder salir adelante, hacer una estrategia en conjunto nacional, ¿ya? Eso es lo que nosotros queremos. Hay que seguir, si usted me dice hay que seguir promocionando, sí, hay que seguir promocionando el país nacional e internacionalmente. Eso no podemos parar, pero hay que hacer muchas cosas en paralelo. Cómo salvar a este sector, cómo hacer que haya más confianza en el país, que vengan a Quito, que pasen por el Quito patrimonial, por el Quito histórico, que vengan a Guayaquil, que la Policía Nacional nos dé 3, 4, 5 zonas seguras en Quito.
nos den en Guayaquil, en diferentes partes donde se necesiten zonas seguras. ¿Qué quiero decir? Me dan 4 zonas seguras, esas zonas seguras yo puedo traer turistas nacionales, internacionales, pueden pasear. Un ejemplo, Malecón 2000, un ejemplo, el casco histórico de Quito. Nadie te va a ranchar, nadie te va a robar. Entonces eso debería hacerse como hacen en otros países. Estamos viendo qué ha pasado en Medellín, qué ha pasado en el propio Cancún, en propias Bahamas, que tienen problemas de seguridad, tienen índices de inseguridad altos, pero sin embargo el turismo sigue creciendo porque están sitiadas las zonas donde van los turistas nacionales y extranjeros. Holbach, no solamente la inseguridad y la actividad delictiva genera, digamos, ciertos cuestionamientos a la imagen del Ecuador frente a la decisión de turistas de venir a visitar nuestro país. ¿Cuánto pesa, y ojalá nos estén escuchando algunos, cuánto pesa el escándalo y el show político que se mira en las noticias, se lee en los diarios? ¿Cuánto pesa eso? Yo diría, eso es gran parte también del problema, pongámosle un 10, 20%. ¿Por qué razón? Porque eso es parte de la estabilidad. Si yo voy a un país, quiero tener paz y voy de paseo, quiero ir a un país donde haya paz, tranquilidad, conocer, disfrutar de su gente, de su gastronomía, de sus lugares, arquitectura. A eso es que quiero ir. Pero si veo un país convulsionado, no, yo creo que hay que trabajar todos los actores activos, políticos activos, ¿ya? Porque todos somos políticos. Se divide entre pasivo y activo. Entonces los activos deberían de poner acciones y pensar en el Ecuador, porque cada vez nuestra imagen está deteriorada. Por eso decíamos, debería haber alguien, no que esconda la noticia internacionalmente, sino que comience a manejar la noticia en el mundo, ¿ya? Y para mejorar nuestra imagen internacional. Muy bien, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, haciendo una vez más un llamado a las autoridades, a todas las fuerzas del Ecuador, para que se mire al sector turístico que está en agonía. Señalan que es importante una reunión con el Ejecutivo de forma inmediata. Gracias, Holbach. Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias a ustedes. El presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo, aquí en Notimundo al Día. Notimundo al Día.